Saluda a la persona que está a tu lado. Dile, si no fuera por ti, yo sería la persona más hermosa en este lugar. Amén. Y es un gozo cuando estamos en la presencia del Señor, cuando el Señor nos habla, cuando tenemos una cita. Amén. ¿Cuántos de ustedes han tenido una cita? Bueno, gloria a Dios, aquí todos han tenido cita, qué bueno. Vamos a la palabra Efesios capítulo 6, versículo 11. Y tengan a la mano el 6:16. El tema de hoy, recordemos que estamos hablando, este mes estamos hablando del escudo. Vemos que estamos hablando de lo que significa el escudo de la fe, de la salvación, de protección divina. Y estamos hablando sobre el escudo en esta mañana y vamos a estar hablando todo este mes. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 11. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Ahora el versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Amén. Bueno, cuando de pronto vemos esas películas o de pronto los que han ido al ejército, cuando lo primero que hacen después de que les hacen las respectivas encuestas y llenas de solicitudes y todo esto, los envían a un lugar que comienzan donde les entregan los uniformes y entonces ahí les entregan sus botas, les entregan su cinturón, todo lo demás, el uniforme, rifles, todas estas cosas. Y una de las reglas principales de cada uno de ellos es que tiene que portar en todo momento el uniforme. Amén. Y entonces, cuando nosotros nos vamos a la palabra, vemos que así como es en el mundo secular, que tenemos que tener una identidad y que en el ejército hay que tener una identidad y hay que portar un uniforme, usted y yo como creyentes tenemos que portar un uniforme. Amén. Y entonces dice la palabra, dice que ordena, el Señor ordena, no nos está diciendo si usted cree, si le queda bien, si le gusta, si va con su outfit, no, le está diciendo que lo tenemos que portar, amén, es un mandato. Y entonces vemos aquí que la armadura significa holocrer, que en palabra griega significa completo, o sea que debe ir completo, cada una de sus partes nos las tenemos que poner, amén. No, es que esto me pesa y no me lo pongo, no. Nos tenemos que poner completo. Y entonces nos dice algo también, estar firmes, es istemi en griego, que dice permanecer dentro del pacto de Dios. Entonces nos está dando una orden concreta, nos está diciendo que lo tenemos que portar completo, pero nos está diciendo también que tenemos que estar dentro de ese pacto, dentro del Señor. Amén. No es por fuera, es por dentro. Amén. Y entonces vamos a hacer un resumen rápido de lo que es la armadura. Y dice algo también, dice que tenemos que estar, ojo, que vamos a estar protegidos bajo, ¿por qué? Porque hay acechanzas del enemigo. En el Antiguo Testamento, vamos a Números 25:18. Porque los agredieron con artimañas y los engañaron para que rindieran culto a Baal de Peor, y también por causa de Cosbi, hija de un jefe madianita, que murió durante la plaga debido a lo que ocurrió en Peor. Amén. Y entonces, Baal-peor es el señor de la abertura. Amén. ¿Qué quiere decir aquí? El enemigo siempre va a trabajar de una forma sutil para sacarnos del propósito, para entretenernos. Amén. Hoy en día las distracciones modernas que los tenemos, estamos sujetos a las acechanzas del enemigo, entonces tenemos pensamientos, las redes sociales, hay muchas cosas que no edifican y aún nuestra propia carne. Entonces hay muchas distracciones que nos quieren sacar dentro del plan, dentro del propósito de Dios y lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces el enemigo nos va a entretener. ¿Para qué? Para que no estemos cubiertos. Amén. Y vemos aquí, las acechanzas en el Nuevo Testamento es metadoia en griego, que opera bajo cobertura ambulante. Entonces el enemigo se va a esconder y ustedes y yo no nos vamos a dar cuenta. Amén. Y entonces muchas veces pensamos que somos nosotros mismos o pensamos que algo no afecta, pero nos está afectando directa o indirectamente.
Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en las redes sociales? ¿Con qué personas nos estamos relacionando? ¿Qué palabras están saliendo de nuestras bocas? Porque muchas veces pensamos que algo es muy sutil, no tiene incidencia, no pasa nada, pero estamos teniendo una abertura o estamos dejando en descubierto algo. Y las acechanzas del enemigo van a estar ahí presentes. Amén. Y entonces recordemos algo, nos dice que nos coloquemos la cota y la coraza de justicia. Entonces, ¿esto qué es? Para guardar nuestras espaldas y para guardar nuestro corazón. Entonces nos ayuda a tener una relación correcta con el Señor cuando usted y yo nos colocamos esta parte de la armadura. Pero también nos dice que nos coloquemos el cinto de la verdad. Nos ayuda a abstenernos. Amén. Nos ayuda a guardarnos, a no vivir en mentiras, a no vivir en engaños y nos protege de la impureza sexual. Si esta es una área de su vida en la que usted tiene algún problema, algo significativo, no deje de ponerse el cinturón de la verdad. Amén. Y también nos habla del calzado del evangelio, Señor, que nos tenemos que poner en los pies, que nos ayuda a mantenernos en la paz del evangelio, a predicar el evangelio y a ir día a día caminando en pos de la palabra. ¿Para qué? Para que el Señor sea glorificado y a superar cada obstáculo, porque en la vida vamos a tener obstáculos diariamente. No vivimos en un mundo lleno de pétalos de rosa. Recuerde, las rosas tienen espinas y nosotros diariamente vamos a tener cosas que vamos a tener que enfrentar. Amén. Nos habla también de la espada del Espíritu. Ojo, le estoy haciendo un resumen. Ustedes después analicen la palabra. Y entonces vemos, la espada es un elemento que es para defensa y para ofensa. Es uno de los que está ahí activamente y nos ayuda a guerrear. Amén. En el castigo judicial nos ayuda a estar enfrente, a estar en la batalla. Pero hoy, como vamos a hablar del escudo de la fe, entonces vamos a empezar por un escudo y vamos a empezar por el escudo del favor. Y vemos que el escudo de la fe es nuestra defensa, es nuestra cobertura. Y usted y yo lo visualizamos a través del Espíritu Santo y va a tener el diámetro que usted y yo visualicemos. En la guerra, en el Antiguo Testamento, en las batallas, pues vemos que la guerra era el escudo, era del alto del soldado, tenía que cubrir al soldado. Amén. Y le echaban una serie de aceites y una serie de cosas para que las flechas resbalaran. Amén. Y entonces también tenían unas coberturas para que, como las flechas venían con fuego, para que se apagaran y no quemaran el escudo. Y entonces vemos aquí que nos protege, está cerrando puertas del enemigo. Y usted y yo tenemos que ser diestros en la batalla. Vamos a Génesis capítulo 15, versículo 1, para los que están anotando el escudo del favor. Tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Amén. Lo que estábamos cantando en medio de la alabanza, el Señor nos dice: yo te protegeré. Vamos a Salmo capítulo 3, versículo 3 y Salmo capítulo 5, versículo 12. Pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea, eres mi gloria, el que sostiene mi cabeza en alto. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Amén. Entonces vemos aquí que este es el escudo de la fe, del favor. Entonces hay algo importante. David, más que nadie, sabía que era el escudo del favor. David entendía que Dios peleaba con él, un hombre diestro en batallas, que sabía que Dios iba al frente, que era por su gracia, que era por su amor, que no tenía que hacer nada sorprendente porque el Señor iba a pelear por él. Amén. Entonces, cuando usted y yo entendemos eso, entonces nos desarmamos, no andamos como gallito de pelea, no.
¿Sabe qué? Nos hicieron algo, lo entrego al Señor. Tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Tú te encargas de esta situación. Muchas veces nosotros no vemos la bendición de Dios porque andamos todo el tiempo, andamos peleando, andamos buscando contienda y andamos buscando nuestra propia justicia, que no es la justicia de Dios. Ojo, porque si fuera la justicia de Dios, cuando usted le dice al Señor, Señor, hazme justicia, está hablando una palabra grande, una connotación, porque si Dios de pronto me hace justicia, puedo quedar chamuscado como un pollo, porque de pronto lo que yo llamo mi justicia no es la justicia de Dios, porque Dios sí conoce mi corazón, mis intenciones y lo más profundo. Hasta que yo de pronto me he sentido bueno, me he sentido que he sido dañado, que he sido ofendido. Y de pronto el Señor dice, epa, esta balanza está mal, es todo lo contrario. Y entonces muchas veces en nuestra propia justicia nos hemos puesto el chulito y creemos que nosotros somos los que estamos bien. Pero ¿qué hay en mi corazón? ¿A quién he dañado? ¿Cuántas veces he ofendido? ¿Cuántas veces he manipulado? ¿A cuántas personas he manipulado? ¿O hago las cosas a mi favor? ¿Ah? Entonces, ojo con esto. Y el Señor va a pelear por mí. Ojo, por su amor, por su favor. No porque yo hice nada. Porque tal vez ni lo merezco. Pero aún así, el Señor, por causa de que soy su hijo o su hija, me protege. Amén. Así como nosotros, si nuestros hijos hacen algo malo, a pesar de que se hayan portado mal, nosotros no vamos a dejarlos dormir en el patio. O no los vamos a exponer en algún lugar. No, los cubrimos, los corregimos, los direccionamos, los podemos castigar, pero los tenemos bajo cobertura. Amén. Y entonces, eso hace el Señor. Eso es favor. Hace 2 años estuvimos hablando todo un año de lo que era el favor de Dios, que fue la palabra profética que el Señor nos dio. Y recuerda algo, el favor es ese amor que el Señor nos está dando, nos está cubriendo, nos está supliendo y nos está dando diariamente por causa de su amor, porque somos sus hijos, no porque lo merezcamos, sino porque Él es un buen Padre. Amén. Vamos al Salmo 5, versículo 12. Pues tú bendices a los justos, oh Señor, los rodeas con tu escudo de amor. Amén. Y dice, nos rodea con su escudo de amor. Amén. Qué bello es el Señor. Yo no sé usted si de pronto algún momento se sintió flor del fango, pero déjeme decirle algo. Cuando nosotros entendemos que el amor de Dios es tan grande y que está sobre nosotros, así nos ponemos como hielo en aceite caliente. Soy hija de Dios. Y tú le dices al otro, ¿sabes? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo? Soy hija de Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo entendemos que somos tan amados y que Dios está con nosotros, sabemos que por muy mala que esté la situación, Dios tiene el control. Y que hoy de pronto estoy viendo la cuestión negra, pero mañana va a brillar, va a haber resplandor, porque Dios a sus hijos los respalda, los ayuda, pelea por ellos. Entonces Él activa el escudo de favor alrededor nuestro. Amén. Y entonces ese favor es una cobertura invisible, un magnetismo interno que atrae a la gente hacia algunas personas. Es como un imán. De pronto hay gente que se nos acerca y de pronto nos sonríe y le caemos en gracia. De pronto nos dan, había una fila, un ticket grande y de pronto nos meten en la fila y nos dicen, ven, o nos dan. ¿Sabe? Eso es favor de Dios. Y a eso se refiere cuando usted porta el escudo del favor. El enemigo, hasta sus enemigos, usted les va a caer bien. Va a decir, yo no sé por qué, pero tiene algo. A mí me molesta tal situación, pero yo termino haciendo lo que dice, pero no sé por qué. Amén. ¿Sabe? Es ahí
donde tú y yo nos damos cuenta que el favor de Dios nos respalda. Amén. Y entonces, cuando nos vamos a la palabra, vemos algo importante. Vemos cuando el templo de Salomón, vemos que Salomón hizo 300 escudos de oro y todos estos escudos tenían una insignia que decían escudo de David y tenían una insignia especial. Estos escudos pesaban 3 libras cada escudo y estaban cubiertos, bañados en oro. Y era una insignia que era de parte del rey, que era para mostrar y ostentar la gloria de Dios y la riqueza que Dios había dado a su pueblo. Hoy en día el escudo del creyente no necesitamos ninguna marca específica. Solamente necesitamos que usted y yo creamos que el favor de Dios está sobre mi vida. Amén. Entonces, cuando usted y yo sabemos que el favor de Dios está en nuestra vida, no vamos a estar hablando palabras necias. Amén. No vamos a estar maldiciéndonos y quejándonos porque sabemos que mañana va a amanecer y que todo va a salir bien porque Dios me ama. Amén. Entonces, ese favor de Dios es como una fragancia, como un perfume. De pronto entra una persona y esa persona se ha echado el perfume. Usted no ve el perfume, pero siente la fragancia. Amén. Eso es el favor de Dios. El favor de Dios es como el sol detrás de una nube. De pronto usted ve todo nublado, pero siente el calor y sabe que el sol está ahí. Amén. Entonces, cuando yo entiendo y comienzo a vivir en ese favor, voy a caminar seguro. Voy a dejar los miedos, voy a dejar los temores, voy a dejar ese miedo al futuro, al mañana, al porvenir, al ministerio, al trabajo, al estudio, porque yo sé que Dios va conmigo y que su favor va delante de mí. Y activo ese escudo de favor, Señor, cuando voy a entrar a un lugar, Señor, tu favor va delante de mí y tú prosperarás este viaje. Amén. Tú prosperarás esta situación. Amén. Y ese favor de Dios nos va a llevar a esos lugares donde nunca pensamos que podíamos ir. Nos va a abrir puertas que jamás pensamos que podían ser abiertas. Y vamos a ver, así como los 3 hebreos, los jóvenes hebreos, en la época de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que estuvieron en medio del horno de fuego. Recordemos que cuando el rey viene y se asoma a ese horno, dice, hay un cuarto hombre como uno de los hijos de los dioses que está en medio de ellos y los cubre. ¿Sabe? Así es la cobertura del Señor. Amén. Es ese repelente que va a anular y a destruir a todo león que se levante contra tu vida. Pero también es ese extinguidor que va a apagar el fuego en el que tú estás metido en ese horno. ¿Cuál es la situación que estás pasando? No sé, pero el Señor sí la sabe. Y hoy te está diciendo en esta mañana, ¿sabes qué? Activa el escudo de mi favor sobre tu vida. Porque yo estoy presente. Y recuerda, ese escudo de favor va a tener el diámetro que tú le das, que tú visualizas a través del Espíritu Santo. Es tu fe la que le da el tamaño. Eres tú el que vas a ver la cobertura a través del Espíritu Santo, pero solo pasa cuando tú y yo creemos. Amén. Pero hay algo también que pasa, que tú y yo debemos tener en cuenta, no darnos por vencidos cuando el favor se seca. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo del 4 al 7. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida. Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después, el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. Amén. ¿Y qué pasa? Hay veces en los que este escudo de favor parece que se seca.
Y parece que ese arroyo que antes nos sustentaba, ya llegó el momento, se secó. ¿Qué pasó aquí? Es importante que tú y yo nos demos cuenta y analicemos, evaluemos. Número 1, ¿estoy en algún pecado que desagrada a Dios? Número 2, ¿estoy en obediencia al Señor, en su buena voluntad? Y el Señor me está llamando la atención porque necesita hacer una transición en mi vida. ¿Y qué quiere decir esto? Este segundo punto. Quiere decir que cuando el Señor quiere hacer una transición en nuestras vidas, se va a secar o se va a secar el arroyo. ¿Por qué? Porque el Señor quiere movernos de esa comodidad, bien sea para bendecir a alguien a través de nosotros o bien sea para promovernos a un nuevo nivel. Amén. Y es necesario, así como el águila coge y cuando sus polluelos ya están creciendo, cuando ya están creciditos y necesita que aprendan a volar, les comienza a quitar las pajitas, las cositas en el nido, los incomoda y comienza a llevarlos, a enseñarles a volar. Y los lanza. Y el águila papá está pendiente para ir a recogerlo. Y los lanza. Oh, y les voy a mostrar algo especial. Antes de que el águila se case, se una con su pareja, el águila que va a conquistar, el águila macho que va a conquistar al águila, ojo, es el que tenga más fuerza. Ella lanza algo y él tiene que cogerlo. Y tiene que tener fuerza. Ella escoge el que es más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando va a adiestrar y va a enseñar a volar a sus hijos, este águila macho tiene que tener velocidad, fuerza y protección. Ojo, entonces cuando usted vaya a escoger las que están solteras, examinen como el águila. Ay, es pastor, es que habla bonito. Es que canta bonito. Usted viera esos ojos y esas pestañas así. Examine bien, como el águila, fortaleza, velocidad y protección. Si no, no califica, no hay check-in. ¿Ok? No les gustó mucho. Solo una que otra mamá dijo amén. Bueno, ojo que fue un mensaje dado gratis por el Espíritu Santo. Por eso digo, nada más 2 mamás fueron las que dijeron amén. Solteros no se pronunciaron. Amén. Entonces vemos aquí que es el escudo de la fe que va a empezar a secar ese arroyo. Y lo va a secar porque necesita que nosotros vayamos a un nuevo nivel o va a mover a alguien. Y de pronto vemos aquí que fue lo que pasó con Elías. Recordemos que aquí se seca el arroyo y el Señor le dice más adelante, versículo 9, ahí donde estamos, Primera de Reyes 17, versículo 9. Vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Amén. Le secó el chorro. No hubo más cuervos que llevaran carne. Y le dice, espérate, voy a bendecir a alguien. Necesito que te muevas porque lo voy a bendecir a través tuyo. Amén. Entonces hay una transición. Y el Señor te va a usar. Entonces analiza tu situación. Evalúa por qué se secó ese chorro. Amén. Y entonces Él nos va a mover, el Señor nos va a mover en diferentes estaciones. Amén. Y Él quiere que tú y yo sepamos que jamás olvidemos que hay un tiempo, todo el tiempo no vamos a estar cosechando. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Entonces, y el Señor cuando nos vaya a mover va a hacer esos espacios de transición. Y no pienses que el Señor te olvidó. Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Si me evalúo y no estoy pecando y estoy bien, entonces, Señor, si es una transición, muéstrame, enséñame y guíame para hacerlo conforme a tu gloria. Amén. Y vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Tú dices,
Soy rico, tengo todo lo que quiero, no tengo necesidad de nada. Dice, y no te das cuenta que eres que un infeliz, un miserable. Y eres pobre, ciego y estás desnudo. Santo. Y sonó duro. Pero ¿sabes qué? Muchas veces, como se los estaba diciendo, el Señor sí conoce lo que hay en nuestro corazón. Y entonces, en medio de la situación, porque todos queremos, y el que no lo quiera me firma la Biblia a la salida, todos queremos estar bien, tener casa, carro, beca, todo, no tener complicaciones ni nada, estar bien, porque a todos eso nos gusta, claro que sí. Pero ¿sabes algo? Hay momentos en los que Dios necesita que tú y yo estemos pegados a Él. Y una de las formas que nos mantengamos pegados a Dios es que tengamos necesidad para que nuestras rodillas se postren ante Él. Para que aprendamos a depender de Él. Para que aprendamos a vivir de acuerdo a su voluntad, sabiendo que todo viene de Él. Y cuando ya hacemos esto, el aire que respiramos, la oración, la intimidad, la hacemos, el diario vivir en nuestras vidas, el Señor nos va a ir soltando. ¿Sabes? Porque no es a nuestra manera, es a la manera de Él. Y el Señor necesita disciplinarnos. Amén. Así como el que va a un gimnasio quiere ver resultados, tiene que tener una disciplina. Usted y yo estamos en el campo de entrenamiento del Señor. Y el Señor necesita que usted y yo nos adiestremos en las disciplinas espirituales. Aprendamos a ayunar, aprendamos a orar, aprendamos a vigilar y aprendamos a manejar las armas espirituales que el Señor nos ha dado. ¿Y cómo lo va a hacer? En ese entrenamiento. Y tú y yo tenemos que adiestrarnos y saber que todo se conquista en la presencia del Señor. Amén. Todo lo hacemos en la presencia del Señor. Y entonces muchas veces nos alejamos de la presencia del Señor porque nos sentimos cómodos. Y el Señor nos está llamando y nos está diciendo, ven acá, necesito que estés aquí en mi presencia. Pero decimos, no, estoy ocupado. Y es más, cambiamos los espacios, surtimos. Ay, miércoles, cuando estamos alabando le decimos, Señor, llena mi vida, cámbiame. Transfórmame. Ojo, cante con sabiduría. Porque cuando el Señor nos está transformando, cambiando y va a llenar nuestra vida, dice, ok, listo, voy a llenar tu vida. Andrés, voy a llenar tu vida. Tienes 2 servicios a la semana, tiempo de devocional, porque voy a llenar tu vida. De mí. Pero entonces, no, es que vengo los miércoles, pero no vengo el jueves. No me pongo en las devocionales y no hago esto y no hago esto. Y entonces, ¿qué dice tu palabra? No tienes coherencia. No somos coherentes. Cuando yo le digo al Señor, llena mi vida, Él me va a llenar. Pero ojo, Él no me va a atragantar. Él me va a llenar, me va a dar la porción que requiero. Usted tiene un bebé, usted comienza dándole una oncita y le va subiendo a medida que va creciendo. Pero aquí hay muchos que ya necesitamos, estamos para tomar sopa de mondongo, de guandú y todavía estamos tomándonos las 2 oncitas. Y como decía un amigo de mi hijo, damos pena, porque todavía seguimos en la misma. Cuando ya tenemos que ir avanzando. Entonces, ojo con esto. ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué te está enseñando? Y en medio de tu proceso, te estás adiestrando. Y entonces a veces nos ponemos látigo, pobre yo. El Señor escucha la oración del uno y del otro y me deja a mí siempre en espera. No, el Señor no te deja en espera. El Señor está demandando algo de ti. Y necesita que tú cumplas un propósito. Pero la única forma de llamar tu atención es dejando lo que tienes ahí. Hasta que te enfoques. Amén. Y no se desenfoque de la oración. Hay un testimonio de un pastor que me llamó la atención, que en la iglesia, enfrente de la iglesia, había un salón. Y ese salón lo tenían que era un salón de intercesión. Entonces, en ese salón
llegaban las personas que necesitaban, había unas personas que tomaban unas notas y intercedían por las personas en ese salón. Determinado día se reunieron, hicieron una junta y cambiaron ese salón por una oficina. Y de pronto todas las cosas en la iglesia comenzaron a bajar. Y este pastor le pregunta al Señor, Señor, ¿qué pasó? Le dice, hiciste un cambio que no te mandé a hacer. Y moviste un lugar importante que había en la iglesia, con el que se sostiene la iglesia, que es la oración. Y este hombre tuvo que hacer enseguida un cambio drástico de una vez y colocar otra vez ese salón de intercesión. Hoy en día ellos tienen turnos de diferentes hermanos que se programan y hay turnos 24 horas de oración en ese salón de intercesión. Esa iglesia ha crecido de una manera innumerable porque hay hombres y mujeres que se pelean los espacios de intercesión, madrugada, noche, están orando por las peticiones, recibiendo las peticiones de la comunidad y de todos, y orando. ¿Sabes? Muchas veces pensamos que nuestra cuota de santidad la cubrimos 2 horitas los domingos a la semana. Y estamos haciendo todo un pliego de peticiones al Señor. Y ojo, el favor de Dios está con nosotros. El amor de Dios está con nosotros, porque si usted y yo respiramos, es por amor del Señor. Amén. Y ahí estamos cubiertos. Pero si el Señor hoy ha permitido que usted y yo estemos aquí, empezando la palabra que primero es para la persona que la predica, es porque el Señor está demandando algo más de usted y de mí. Y el Señor nos está revelando, nos está rompiendo los esquemas, las vendas y está diciendo, necesito que entres en mi intimidad. Amén. Y vamos adelante. Vamos ahora, ¿cómo activo el escudo de la fe cubierto con la sangre de Cristo? Vamos al Salmo 23, versículo 4. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Amén. Y esta palabra que nos dice que aunque pasemos ¿por qué? Por el valle más oscuro. Otra versión dice por el valle de la muerte. Hay un lugar en el ámbito espiritual que se llama el valle de la muerte. Y aunque nosotros no lo veamos, no quiere decir que no existe. Y entonces usted y yo tenemos que estar alerta. Y en la forma en que usted y yo nos ejercitamos es a través de la oración. Vamos teniendo una revelación a través del Espíritu Santo y vamos viendo y desarrollando destrezas en el ámbito espiritual. Y es aquí cuando el Señor nos está confirmando a través de su palabra, Salmo 18:5 y Apocalipsis 9:11. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Pastores, ¿y esto qué quiere decir? Hay algo importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta. Hay un valle de muerte en el ámbito espiritual. Ojo, hay un Apolión, que es un destructor. Amén. Y hay un Seol, que opera en esta área. Quiere decir, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 19, y ya enseguida les pasan una imagen que se las voy a explicar. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Bueno, entonces hay un valle, recordemos, hay un valle de sombra de muerte, que el hecho que usted y yo no lo veamos no quiere decir que no existe. Y en ese valle de muerte va a haber un Napoleón, que es el destructor, amén, y el Seol. Y entonces cada barrio, en el ámbito, en lo físico vemos cementerios, vemos hospitales, centros de hechicería, y vemos diferentes influencias. En cada barrio está esto. En el barrio donde usted vive, lo tiene que haber. Pero hay cosas que se mueven detrás, debajo. Y usted y yo tenemos que aprender a activar el escudo de la fe, sellado con la sangre de Cristo, para que todo lo que esté operando en el barrio o en el lugar donde usted está, o a la nación donde usted va, o al lugar donde usted vaya, no influya sobre su vida. Y tiene que activarlo con la sangre de Cristo.
Amén. Entonces, muchas veces vemos a los cementerios que quedan a veces cerca de los hospitales y hay unos túneles de muerte que se comunican. Cuando usted vaya al hospital, eso que les gusta estar metido en la clínica, hasta si eruptaron, ya enseguida fueron al médico. Cúbrase. Ojo, no estoy en contra de los médicos. Pero ojo, tenemos que aprender a adiestrarnos. Van a haber obras de ocultistas, van a haber centros de abortos, van a haber diferentes ollas de drogas, de todo. Y todo esto influencia el sector donde usted va, la nación donde usted va. Cuando usted vaya de viaje, compre el tiquete, pero también haga su cartografía espiritual. ¿Qué se mueve en ese lugar? Porque eso que está ministrando en ese lugar no puede tener influencia sobre mi vida. No me puede afectar a mí. ¿Qué se mueve en el territorio donde estoy? ¿Cómo influencia mi casa? ¿Cómo influencia a mis hijos, a mi familia? Porque hay un destructor. Y entonces tengo que aprender a activar el escudo del Señor, el escudo de la fe, sellado con la sangre de Cristo, e inhabilitar todo lo que se está moviendo a mi alrededor. El hecho de que no lo vea no quiere decir que no existe. Las fotos que se toman en los lugares. Hubo una vez, estaba haciendo un proceso de sanidad en una iglesia. Y bueno, yo no entendía por qué el Señor me mandó a hacerlo en esa iglesia. Y de pronto, el último día que fui y me entrevisté con el pastor, me enteré de que estaban yendo a San Andrés, que iban a San Andrés y cómo es, y que iban a hacer una campaña, habían sido invitados allá y todo. Y de pronto el Señor me dice, dile de una vez dónde no se debe tomar fotos. Yo, epa. Y le dije, perdón, pastor, escuché que van a ir a San Andrés y eso. Sí, vamos. Bueno, el Señor me inquietó y me dijo, uno, que no se tomaran fotos en la cueva de Morgan. Dos, que no se tomaran fotos en la Barracuda. ¿Y por qué? En la Barracuda, porque desde el momento que fue, que la montaron, es un monumento y todo el que se toma fotos ahí va a tener contiendas, problemas, y si van a ver hermanos de la iglesia, van a traer problemas a la iglesia. Y la del pirata de Morgan, porque pirata de Morgan los piratas son robadores. Entonces trae ruina, trae escasez, trae pérdida. Ah, no sabía. Entonces le digo, bueno, entonces ya entendí por qué fue que yo vine aquí. ¿Sabe? Analicemos. ¿Dónde nos tomamos fotos? ¿Y a dónde vamos? Cubramos. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo y eso usted lo va a tener en oración. No para que se lo diga a la pastora, sino que cuando usted va a tomarse la foto, el Señor te va a decir, ahí no te la tomes. Y uno dice, ok, listo. Yo vine aquí, me la tomo en otro lugar, pero ahí no. El Espíritu Santo, tu relación con el Espíritu te va a mostrar que se está moviendo. Nos va a ir guiando. Amén. Entonces, tú y yo, a través del Espíritu Santo, vamos a tener un adiestramiento y vamos a activar el escudo de la fe de la dimensión que la veamos. Pero esa dimensión nos la va a dar el Espíritu Santo y nos va a ir enseñando cuándo moverla. De pronto, les comento, cuando yo comencé con la cobertura y a pedir y activar un domo de protección y el escudo de la fe, yo decía 100 metros. Y yo me decía, wow. Pero el Señor me fue llevando a que lo fuera moviendo. Cada vez que iba moviendo ese escudo de la fe más grande, me empezaban unos dolores de cabeza y eran unas batallas fuertes, porque estaba conquistando terreno espiritual. Y usted tiene que saberlo. Cuando el Señor lo guíe, prepárese porque tiene que orar más. Porque esa cobertura va a tener más luchas. Y va a cubrir a otras personas. Hoy en día el Señor nos ha permitido 27,000 cuadras a la redonda, sellando los aires, la tierra, las aguas, debajo de la tierra y debajo de las aguas. Pero solo por su misericordia. Pero para eso usted y yo tenemos que orar. Entonces, si usted ve su escudo pequeñito, como una tapita de olla a presión, así va a ser.
enfóquese más. Pídale al Señor, actívelo, selle con la sangre de Cristo y cubra a los suyos. Porque no sabe qué se está moviendo en su entorno. Y pídale al Espíritu Santo que le dé más. Porque en la medida que el Señor le va dando más, usted puede cubrir a las personas que están en las distancias, en otros lugares. Puede proteger a los suyos. ¿Por qué? Porque el Señor le va dando autoridad. Tenemos que anhelar la presencia del Señor. Esta palabra que usted está viendo aquí es una palabra poderosa. Es una palabra que nos lleva a un crecimiento, que nos lleva a un nivel sobrenatural, en donde ya no nos quiere tener el Señor como niños, sino que quiere que nosotros avancemos, que nosotros vayamos más allá. Y si de pronto es la primera vez que usted ha venido a este servicio o nos está escuchando, déjeme decirle algo, usted es bienaventurado. Aún en ese momento el Señor lo va a preparar y lo va a llevar a nuevos niveles y está en la lista del Señor. Amén. La gloria sea para Él. Vamos a levantarnos y a ponernos sobre nuestros pies. Y en esta hora recuerde que el escudo de la fe no es emoción. El escudo de la fe no es aprendernos un versículo. El escudo de la fe es confianza, poder, presencia de Dios en nuestras vidas. Si estás ahí, nos estás escuchando, si viniste por primera vez, te invito a que hagas con nosotros una oración y que aceptes al Señor en tu corazón. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer, ahí donde está iglesia, apóyeme. Amado Padre, hoy te reconozco como mi Señor, como mi Salvador. Te acepto, Señor, como mi Salvador. Te ruego que cambies mi vida. Transfórmame, lléname de tu presencia, llévame a lugares, Señor, celestiales a través de tu favor. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que hiciste esta oración, hay fiesta en el cielo. Cada vez que un pecador se arrepiente, la gloria de Dios resplandece y los cielos están de fiesta. Iglesia, y a ti te invito. Si tú dices, sabes, yo necesito activar ese escudo de favor, pero también necesito activar ese escudo de la fe, sellado con la sangre de Cristo para sortear las situaciones que están a mi entorno. Te invito a que pases aquí al frente. No mires a la persona que está al lado. No te dé pena, tú entras en comunión con el Señor. Y en esta mañana, hoy le decimos al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, en esta mañana, quiero ver tu gloria. Señor, hoy en esta mañana, quiero que sea activado ese escudo de favor, Señor, en mi vida. En la vida de mis hijos, en la vida de mis esposos, esposas, padres, hermanos. Señor, este tiempo, Señor, te pido, Señor, que sea tu escudo, Señor mío, guardándonos y protegiéndonos. Me coloco la armadura de Dios y activo este escudo de favor sellado, Señor. Que proteja mi casa, que proteja a los míos, que me proteja diariamente en mis trayectos diarios, pero también a las personas que me rodean. Que haya una cobertura en el lugar donde trabajo, en el lugar donde están nuestros hijos, escuelas, universidades. Que ese favor, Señor, sea el repelente que espante los leones, Señor. Pero el extinguidor celestial que apague el fuego, Señor, cuando estamos en el horno de fuego, Señor, en las situaciones que estamos. Señor, que tu favor, Señor, vaya delante nuestro, Señor. Y que nos mantenga, Señor, en todo tiempo bajo la unción del Espíritu Santo, bajo tu gracia divina. Que todos los enemigos a nuestro alrededor, físicos, espirituales, sean anulados, Señor, por ese escudo de favor que los inhabilita. En el nombre de Jesús.
Pero también, Señor, hoy levanto el escudo de la fe, Señor, y aplico sobre él la sangre del Cordero, Señor. En todas las áreas de mi vida, Señor, en la iglesia, en el ministerio, en mi entorno, Señor, y junto con los míos, Señor. Hoy aplico sobre este escudo la sangre de Cristo. Esa sangre que no se evapora. Esa sangre que no se seca. Esa sangre que está vigente. Esa sangre, Señor, que está clamando vida y protección. Y que anula todas las obras de las tinieblas, Señor. Todo diseño en el Seol de muerte, de enfermedad, que se haya levantado contra mí, contra los míos. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, el escudo de la fe los inhabilita, Señor. Toda, Señor, en esta hora sombra de muerte, Señor, a mi alrededor, alrededor de mis negocios, de mis empresas, de mi familia, de mi sitio de trabajo, ahora se quema, se anula por el escudo de la fe y la sangre de Cristo, Señor, que me cubre. Señor, en esta hora clamo, si he estado en valle de sombras de muerte, Señor, porque abrí puertas y de pronto estoy afectado en mi salud, en la finanza, o está afectada mi familia, divisiones, pleitos, contiendas. Señor, en esta hora, si estoy en esa sombra de muerte, Señor, y no me he dado cuenta, no lo he identificado, hoy en el nombre de Jesús te pido que envíes comisión de ángeles que entren a esos lugares, a esas profundidades, y me saquen, Señor, junto con los míos, que me saquen, Señor, de esas celdas de esclavitud. Ahora, que esas celdas sean, Señor, quemadas y anuladas. Y ubícame junto con los míos en el tercer cielo, en lugares de protección, en lugares de salvación, en lugares de bendición, de sanidad, restauración. En lugares llenos de tu gloria, de tu presencia, de tu majestad, para que disfrutes junto con los míos la bendición que tienes para nosotros. Señor, hoy me ubico junto con los míos en estos lugares y declaro sobre mí, sobre los míos, Señor, salud, prosperidad, protección. Declaro que vienen nuevos tiempos, Señor, y que este escudo que está sellado con la sangre de Cristo, Señor, va a un aumento sobrenatural. Dile el tamaño que tú visualizas a través del Espíritu Santo. Dile hasta dónde. Dile, Señor, hoy activo este escudo. Y si antes era pequeño, Señor, ayúdame a ir avanzando. Dame la fortaleza y la destreza para seguir adelante y que cada día este escudo crezca. Que sea yo, Señor, un instrumento de bendición y de protección usado por ti, para que tu nombre sea glorificado. Señor, hoy te doy gracias, porque tú no me llamaste a ser un simple cristiano. Tú me llamaste a ser un instrumento de batalla. Tú me llamaste a ser alguien grande, a impactar en el Espíritu. Tú me llamaste a un crecimiento exponencial. Señor, a ti sea la gloria. Y en tus manos, Señor, colocamos esta semana. Esta semana no será cualquier semana, Señor. Será una semana para ver tu gloria. Una semana de conquista. Una semana de bendición. Una semana, Señor, de prosperidad. Donde las tinieblas huirán, Señor, y los tesoros del reino de Dios se establecerán sobre mi casa, mis hijos, mi familia, el ministerio. Y a donde yo vaya, Señor, veré tu gloria. Porque aquí no va cualquiera, va tu hijo, va tu hija, Señor. Tu favor está sobre nosotros. Tu presencia va delante de nosotros. Y tu escudo nos protege. A ti sea la gloria, la honra, la adoración y la alabanza. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Un fuerte aplauso para el Señor. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre todos vosotros. Salúdense unos a otros. Gracias, Señor.